Hay una planta creciendo ahora mismo en Asia que contiene 64% de ácidos grasos omega 3. Más que cualquier pez, más que cualquier semilla, más que cualquier suplemento que puedas comprar hoy. No necesita fábricas, no necesita cápsulas, no necesita volver a sembrarse. La plantas una sola vez y crea una fuente de alimento para siempre. Durante más de 2000 años, familias coreanas la han cultivado sin interrupción. La cocina japonesa depende de ella a diario. Más de 500 millones de personas en Asia la comen cada semana. Y sin embargo, la ciencia nutricional occidental la ignoró durante más de un siglo. Mientras tanto, la industria del omega 3 genera $4,000 millones al año vendiendo aceite de pescado, píldoras, procesos industriales, publicidad, dependencia. Y esta planta crece como una maleza, se reproduce sola y ofrece el omega 3 vegetal más concentrado jamás registrado. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿por qué casi nadie en Occidente sabe que existe? Mira a tu alrededor. Puede que esté creciendo cerca de tu casa sin que lo sepas. ¿La has visto alguna vez? Déjalo en los comentarios, porque lo que estás a punto de descubrir cambia por completo la forma en que entendemos la comida, la salud y la autosuficiencia. Ahora, imagina esto. Entras a un restaurante coreano. Miras la mesa de al lado. Ves cómo envuelven la carne a la parrilla en hojas grandes verdes con bordes dentados y el reverso morado. Piensas que es lechuga. No lo es. Piensas que es espinaca. Tampoco. Lo que estás viendo es una planta que más de 500 millones de personas en Asia consumen cada semana. En Japón aparece debajo de cada pieza de sashimi. Los turistas creen que es decoración. No lo es. Esa hoja no está ahí para verse bonita. Está ahí porque mata bacterias y parásitos presentes en el pescado crudo. Los chefs japoneses lo saben desde hace más de 500 años. En Corea, estas hojas envuelven casi cada comida familiar. En China se secan y se guardan en botiquines tradicionales para tratar tos, resfriados, náuseas, inflamación de la piel y reacciones alérgicas. No es una moda moderna. No es un superalimento de Instagram. Es medicina cotidiana escondida a plena vista. Aquí viene el punto clave. Conoces la albahaca, conoces el orégano, conoces la menta, el romero, el tomillo. Están en todos los supermercados occidentales. Pero esta planta consumida por más personas que todas ellas juntas no existe en la conciencia occidental. La mayoría de la gente nunca ha escuchado su nombre. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. El problema no empezó con la ciencia. Empezó con algo mucho más simple: los nombres. En Corea la llaman kaenip, en Japón shiso, en China sisu. Los botánicos la conocen como Perilla frutescens. 4 nombres distintos, una sola planta. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Cuando algo no tiene un nombre unificado, no tiene una identidad clara. Y cuando no hay identidad, no hay presencia en bases de datos, ni en libros de cocina, ni en presupuestos de investigación. Compárala con el cilantro. En Occidente, cilantro y coriandro son la misma planta. Un nombre para las hojas, otro para las semillas, pero una identidad cultural unificada. Todo el mundo sabe qué es. Todo el mundo lo reconoce. Aparece en todos los supermercados. Esta planta nunca recibió ese trato. Cada vez que aparecía en Occidente, lo hacía como algo extranjero aislado, sin contexto, sin continuidad. Nunca se volvió familiar. Nunca se integró. Nunca se estudió en serio. No fue una decisión consciente. Nadie se reunió para ocultarla. Pero el resultado fue el mismo que un borrado. Una planta consumida diariamente por cientos de millones de personas quedó fragmentada en idiomas invisible para un sistema que solo reconoce lo que puede clasificar, etiquetar y repetir. Y ese fue solo el primer paso de una cadena de olvido mucho más grande. Los registros antiguos cuentan una historia muy distinta. En China, alrededor del año 200 después de Cristo, los eruditos compilaron el Shenong Ben Cao Jing, la farmacopea más antigua que se conserva en la historia humana. Y esta planta aparece allí. El texto describe el uso de sus hojas para problemas respiratorios y de sus semillas para trastornos digestivos.
Hace 2000 años los médicos chinos ya entendían su valor. Siglos después en Corea, un médico real llamado Heo Jun dedicó 15 años de su vida a escribir el Donggi Bogam. Terminó la obra en 1613. Ese libro documentó 17 usos médicos distintos de esta planta: calmar la tos, reducir náuseas, disminuir inflamación, mejorar la digestión. Se convirtió en el texto médico más importante de Corea y guió a los médicos durante 4 siglos. Aquí viene el dato que cambia todo. Occidente no tradujo este libro hasta 1999. 386 años de conocimiento médico encerrados detrás de una barrera lingüística. Mientras tanto, en Japón, durante el periodo Edo, más del 90% de los hogares agrícolas cultivaban esta planta. La usaban como alimento, como medicina, y prensaban sus semillas para producir aceite con el que iluminaban sus casas antes de la electricidad. Un solo cultivo cumplía 3 funciones esenciales: comida en la mesa, medicina en el hogar, luz en la oscuridad. El conocimiento nunca estuvo oculto, simplemente nunca fue traducido. Pero lo que realmente distingue a esta planta no es su historia ni siquiera su valor medicinal, es su comportamiento. Esta planta se autosiembra con una intensidad que roza la agresividad. Una sola planta produce entre 1000 y 4000 semillas, y aproximadamente el 85% germina. No solo eso, las semillas permanecen viables en el suelo durante 5 años o más. Esto significa algo muy concreto: la plantas una vez y vuelve sin que la invites. La primavera siguiente, y la siguiente, y la siguiente otra vez. En aldeas agrícolas de Corea, se han documentado parches de esta planta creciendo en el mismo terreno durante 10 generaciones consecutivas, sin replantar, sin comprar semillas nuevas, sin intervención humana. En términos agrícolas, esto se llama naturalización. En términos prácticos, es infraestructura alimentaria permanente. Una sola decisión tomada por un ancestro puede alimentar a sus descendientes durante siglos. No depende de fertilizantes, no depende de cadenas de suministro, no depende de mercados. Simplemente vuelve. Cada año. Para cualquier sistema basado en consumo recurrente, esto es un problema. Para una familia, una comunidad o alguien que piensa en supervivencia a largo plazo, esto es exactamente lo contrario. Una planta que no pide permiso, no envía facturas y no desaparece cuando el sistema falla. Y esto es solo el principio de lo que realmente ofrece. Hasta ahora hemos hablado de historia, de cultura y de supervivencia. Pero esta planta no solo vuelve cada año, también alimenta, y lo hace mejor de lo que muchos imaginan. Por cada 100 gramos de hojas frescas contiene 3,9 gramos de proteína, más que la espinaca, más que la col rizada, más que la mayoría de los vegetales de hoja que Occidente promociona como superalimentos. Su contenido de calcio alcanza los 230 miligramos, el de hierro 1, 7 miligramos, y la concentración de vitamina A supera las 5.500 unidades internacionales. Todo esto en una planta que no necesita replantarse cada año. No hablamos de un suplemento aislado. Hablamos de un alimento completo capaz de aportar energía, micronutrientes y apoyo inmunológico desde un solo cultivo. Aquí está la diferencia clave. Muchos alimentos modernos ofrecen 1 o 2 beneficios específicos: proteínas sin minerales, vitaminas sin energía real. Esta planta entrega un paquete nutricional integral, desde hojas que pueden cosecharse durante toda la temporada de crecimiento. Y sin embargo, nada de esto es lo más valioso que produce. Porque lo que realmente cambia las reglas del juego no está en las hojas, está en las semillas. Las hojas son nutritivas, pero las semillas son otra historia. En 1991, investigadores del Instituto Nacional de Nutrición de la India analizaron el aceite extraído de estas semillas. Lo que encontraron fue inesperado. El contenido de ácido alfa-linolénico, la forma vegetal del omega 3, oscilaba entre 54 y 64%. Detengámonos ahí. El aceite de linaza, considerado un superalimento, contiene alrededor del 53% de omega 3. El aceite de chía, vendido a precios premium, alcanza cerca del 58%. Estas semillas llegan al 64%. No existe otra planta conocida que haya mostrado una concentración tan alta de omega 3 natural. Ninguna.
Y sin embargo, casi nadie en Occidente lo sabe. Mientras se pagan precios elevados por alternativas inferiores, esta planta produce el omega 3 vegetal más concentrado jamás medido, sin necesidad de fábricas, sin procesos químicos y sin intermediarios. El aceite puede extraerse mediante prensado en frío con herramientas simples, sin dañar los ácidos grasos. No se necesita una planta industrial. No se necesita encapsular nada. No se necesita una marca. Un agricultor, o incluso una familia, puede producir su propio omega 3 en un cobertizo con semillas que la propia planta vuelve a sembrar cada año. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si el omega 3 más potente del mundo crece como una maleza y se reproduce solo, ¿por qué el mercado insiste en que dependamos del pescado de cápsulas y de cadenas industriales complejas? La respuesta empieza a revelarse cuando miramos quién gana y quién pierde con cada opción. Para entender por qué casi nadie habla de esta planta, hay que volver a la década de 1970. Un grupo de investigadores daneses viajó a Groenlandia para estudiar a las poblaciones inuit. Lo que observaron fue sorprendente. A pesar de consumir grandes cantidades de grasa, los inuit presentaban tasas extremadamente bajas de enfermedades cardíacas. La explicación parecía clara: los ácidos grasos omega 3. ¿Y de dónde provenían? Del pescado. A partir de ese momento el relato quedó fijado. Omega 3 equivalía a pescado. Pescado equivalía a salud cardiovascular. En la década de 1980, la industria de los suplementos vio la oportunidad. Aparecieron las cápsulas de aceite de pescado. Luego el marketing. Luego la simplificación del mensaje. Come pescado. Toma aceite de pescado. Protege tu corazón. Para 2024, el mercado global de suplementos de omega 3 alcanzó los $4.000 millones anuales. El aceite de pescado domina. El aceite de krill ocupa el segmento premium. El aceite de algas cubre el nicho vegetariano. Todos comparten algo en común. Requieren procesos industriales complejos. Extracción, purificación, encapsulado, control de calidad, transporte en cadena de frío. Cada paso añade costo. Cada barrera protege márgenes de ganancia. Ahora compara eso con esta planta. Sus semillas pueden prensarse a mano. No requieren patentes. No generan regalías. No necesitan una cadena industrial. Una planta que se autosiembra no genera ventas recurrentes de semillas. Un aceite que puede producirse en casa no genera ingresos para fábricas. Y así, sin prohibiciones ni conspiraciones, esta planta quedó fuera del relato dominante. No porque no funcione, sino porque no encaja. Hay una forma sencilla de ver qué estudia la ciencia y qué queda fuera de foco. Solo hay que seguir los números. Entra a PubMed, la mayor base de datos de investigación médica del mundo. Escribe Fish Oil Omega 3. Aparecen más de 15.000 estudios científicos. Ahora escribe el nombre de esta planta junto a Omega 3. Apenas 400 estudios. La proporción es clara: 37:1. Esto no ocurre porque el aceite de pescado funcione mejor, o porque esta planta sea menos eficaz. Ocurre porque uno tiene financiamiento y el otro no. Los estudios sobre aceite de pescado reciben patrocinio de la industria de suplementos. Las empresas financian investigaciones que respaldan productos que pueden vender. Esta planta no ofrece eso. No puede patentarse. No requiere procesamiento industrial. No genera ventas repetidas. La mayor parte de la investigación existente proviene de instituciones gubernamentales coreanas, universidades japonesas y hospitales de investigación chinos. El conocimiento existe, pero durante décadas estuvo publicado en idiomas que las bases de datos occidentales simplemente no indexaban. Hasta los años 2000, gran parte de la investigación médica asiática era prácticamente invisible para médicos y científicos occidentales. Un estudio en coreano no llegaba a un médico estadounidense. Un avance documentado en japonés no entraba en los manuales europeos. La barrera del idioma funcionó como un muro de información. De un lado, 2000 años de conocimiento acumulado. Del otro, miles de millones de dólares en productos que llenaron el vacío. Y durante todo ese tiempo, esta planta siguió creciendo en silencio. Con el tiempo, algunos estudios comenzaron a cruzar la barrera del idioma, y lo que encontraron no sorprendió a Asia en absoluto. En 2003, investigadores japoneses publicaron un ensayo clínico en Annals of Allergy, Asthma y Immunology.
Administraron extracto de esta planta a pacientes con alergias estacionales. El resultado fue claro, una reducción del 50% en los síntomas alérgicos, no con un fármaco nuevo, no con una molécula sintética, con una planta que crece como una maleza. El compuesto responsable es el ácido rosmarínico. Esta planta contiene más ácido rosmarínico que cualquier otra hierba culinaria jamás analizada. Más que el romero, más que la albahaca, más que el orégano. Este compuesto reduce la inflamación inhibiendo las enzimas que desencadenan reacciones alérgicas. La farmacología lo conoce bien. La industria lo estudia desde hace décadas. En 2004, otros investigadores publicaron estudios sobre su papel en la prevención del cáncer. Los compuestos presentes en las hojas inhibieron el crecimiento tumoral en estudios de laboratorio. El agente clave fue el periyaldehído, una molécula casi exclusiva de esta planta. En 2010, científicos coreanos estudiaron a pacientes diabéticos que consumían extracto de sus hojas. El nivel de glucosa en sangre después de las comidas se redujo en un 23%. Exactamente el mismo objetivo para el que se venden medicamentos costosos. El patrón empieza a ser evidente. Cada beneficio que ofrece esta planta compite directamente con una industria multimillonaria distinta, y ninguna de ellas tiene incentivos para amplificar el mensaje. Lo más sorprendente de esta planta no es lo que hace en un laboratorio, es lo fácil que es cultivarla. Crece sin problemas en las zonas climáticas USDA 4 a 10, lo que cubre la mayor parte de Estados Unidos, gran parte de Europa y regiones con climas similares en todo el mundo. Tolera suelos pobres, tolera sequía una vez establecida, tolera el descuido. Estas no son debilidades, son rasgos de supervivencia. Puedes sembrar las semillas directamente en el suelo después de la última helada o iniciarlas en interior unas 6 semanas antes. Deja unos 30 centímetros entre plantas, aunque soportan el crecimiento denso sin problemas. Durante el primer año basta con riego ocasional mientras desarrolla raíces profundas. Después la lluvia local suele ser suficiente. Las hojas pueden cosecharse durante toda la temporada. Su sabor recuerda a una mezcla de menta y albahaca con un ligero toque anisado. Se pueden comer frescas en ensaladas, envolver carnes a la parrilla, añadir a sopas o secar para infusiones. Al final de la temporada deja que algunas plantas florezcan. Las espigas producirán miles de semillas. Déjalas caer. No hagas nada más. La planta se encargará de regresar el próximo año sin pedirte permiso. Hay un valor que rara vez aparece en las etiquetas nutricionales: la resiliencia. Las semillas de esta planta pueden almacenarse secas durante años, sin perder viabilidad. Durante generaciones, los hogares coreanos han mantenido reservas de semillas como parte de su seguridad básica. El motivo es simple. Si las cadenas de suministro se rompen, si los supermercados cierran, si los sistemas industriales fallan, las semillas siguen ahí. Y cuando se siembran, la planta vuelve a crecer. Se autosiembra, se expande. No necesita fertilizantes, no depende de combustibles, no requiere transporte global. Y aún así, produce hojas nutritivas y el omega 3 vegetal más concentrado conocido. Esto es lo que realmente significa autosuficiencia. No búnkeres, no comidas liofilizadas, no suplementos enviados desde fábricas a miles de kilómetros, sino una planta que regresa cada primavera sin preguntar. Una planta que alimenta, aporta medicina y se replanta sola mientras duermes. Esto no es una teoría de supervivencia. Es una práctica que ha funcionado durante más de 2000 años y sigue funcionando hoy. La pregunta nunca fue ¿por qué Asia escondió esta planta? Asia no escondió nada. Las abuelas coreanas envuelven carne en estas hojas en cada comida familiar. Los restaurantes japoneses sirven shiso con cada pieza de pescado crudo. Las tiendas de medicina china venden sus hojas secas a plena vista. El conocimiento siempre estuvo ahí, abierto, cotidiano. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué los sistemas occidentales no la vieron? ¿Por qué hay más de 15,000 estudios sobre aceite de pescado y apenas unos cientos sobre esta planta? ¿Por qué gastamos miles de millones en suplementos industriales cuando una planta de jardín puede hacer lo mismo? La respuesta no es conspiración, es estructura. La investigación sigue al financiamiento. El financiamiento sigue a las patentes. Y las patentes requieren control. Esta planta no puede controlarse. Se autosiembra, se naturaliza, se vuelve libre. Lo que no se puede poseer,
no se puede vender. Lo que no se puede vender no se promociona. Y lo que no se promociona desaparece de la conciencia colectiva. Pero ahora tú lo sabes. Sabes que existe la planta con el omega 3 vegetal más alto conocido. Sabes que se siembra una vez y vuelve para siempre. Sabes que puedes cultivarla tú mismo. Las industrias no te lo dirán. Los catálogos no te lo dirán. Pero la planta seguirá creciendo con o sin permiso. La única decisión pendiente es si estará creciendo también en tu terreno. Si quieres descubrir más conocimientos que nunca desaparecieron, solo fueron ignorados, quédate aquí. Porque la naturaleza todavía guarda muchos secretos a plena vista.